del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy el viernes de la octava de Pascua, de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los apedrearon y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaban amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, nos encontramos un paso más en este camino de la octava de Pascua, octava de resurrección, y hoy tenemos la primera lectura, una frase que resuena mucho, que Jesús también la usó. Está en el Salmo, la usó Jesús y ahora la está usando Pedro. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Yo creo que uno en la vida, uno no puede desmeritar o desmejorar a nadie. A veces uno no cree en los demás y lo que uno hace quizás es bajarles el autoestima, bloquearlos o sencillamente al final darnos cuenta de que desprestigiamos a una persona
que tiene más poder, que tiene más conocimiento, que tiene más talento de lo que habíamos pensado. Esto que Pedro le está diciendo a los sacerdotes: ustedes despreciaron a Jesús, y a ese que ustedes despreciaron, ese es el Salvador. Pero a nosotros en la vida nos pasa cuando despreciamos personas, cuando demeritamos personas, cuando decimos cosas malas de alguien, y quizás es ese alguien el que más adelante nos ayuda, o quizás es ese alguien el que está haciendo cosas buenas y no nos hemos dado cuenta. Yo creo que una enseñanza muy humana con esta primera lectura es: nunca debemos como aplastar a los demás, nunca debemos decir nada malo de los otros, porque uno no conoce lo que hay en el interior de cada ser humano, uno no conoce todas las virtudes, todos los talentos y los tesoros que pueden estar escondidos en cada uno de nosotros, y no somos quien para creernos mejor que los demás. Entonces, esa piedra angular que despreciaron aquellos sacerdotes, hoy esa piedra es el Mesías, es el Salvador. Esa piedra angular, muchas veces cuando tú criticas a un hijo, cuando desprecias a un amigo, cuando te burlas de alguien, cuando te crees mejor que los demás, y al final son los demás los que nos van a dar una lección de vida. En nuestra vida a veces somos crueles con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que se acercan a la iglesia, y cometemos dos errores. Uno de ellos es quizás los humillamos creyéndonos mejores que los demás, y eso no está bien. O también nosotros desprestigiamos y al final ellos salen victoriosos y poderosos y vamos a quedar mal nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tiene lo suyo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ese tesoro escondido, tiene ese valor que nosotros tenemos que dárselo. Hay que valorar a cada uno de los seres humanos sin desprestigiar a nadie. Entonces es una enseñanza que se esconde ahí en la primera lectura. Ya en el Evangelio, de nuevo Jesús se les presenta, y se les presenta en un contexto que ya había pasado antes de la resurrección, antes de la muerte, y es el tema de la pesca. Cuando Jesús se le aparece a Pedro por primera vez, él está pescando y no ha pescado nada, y le dice: tira otra vez las redes, rema mar adentro y tira las redes. Y Pedro le dice: en tu nombre echaré las redes, o sea, echaré las redes. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Tomás, y hoy se repite la escena en la resurrección. Y por eso es que Juan lo reconoce, porque Juan dice: esta escena ya la he vivido y esta escena nos pasó con Jesús, y si ahora nos está pasando de nuevo, por eso dice Juan, es el Señor. Lo reconoció porque ya había pasado, ¿sí? Una vez más, Jesús nos dice: en el nombre de Él podemos hacer muchas cosas, en el nombre de Jesús podemos hacer muchísimos milagros. Siempre confiemos en Él. Escuchemos su palabra, creámosle a la palabra del Señor y dejémonos guiar por esa palabra. Si todos los días en el nombre del Señor voy a hacer esto, en tu nombre yo voy a hablar de esto. O sea, esa frase es muy bonita: Señor, en tu nombre, ¿sí? Señor, en tu nombre, ¿sí? Todos los días creamos que Jesucristo tiene ese poder, que Jesucristo tiene esa fuerza, y que es muy importante para nosotros. Al mismo tiempo, creo que alguna vez lo dije, pero lo voy a volver a repetir: todas las apariciones de Jesús están alrededor de una comida, alrededor del pan, del pescado. Eso significa que lo podemos reconocer al partir el pan, como decían los discípulos de Maús, y en otras palabras, en la Eucaristía. Podemos reconocer a Jesús en la Eucaristía. Por eso todos los relatos de la resurrección son eucarísticos, porque después de la resurrección, el resucitado se aparece y celebra una pequeña Eucaristía con ellos. Celebra y hace un compartir, y en el compartir lo reconoce. Él da la palabra, Él bendice la comida, Él da el alimento, y ahí lo reconoce. Nuevamente, hoy pasa lo mismo: da una palabra, da una enseñanza, comparte una comida, la bendice, y ahí lo reconoce. Entonces, todos los relatos de la resurrección son eucarísticos, están enmarcados dentro de la comida. Hay una enseñanza, hay un compartir, hay un reconocimiento. Si a veces tienes momentos que no crees en el Señor, ve a la Eucaristía, encuéntralo ahí. Pídele al Señor que te ayude. Por eso en este día hagamos oración, y vamos a pedirle al Señor en este día que nos regale siempre poder escuchar su palabra para poderla entender, al mismo tiempo que nos haga partícipes de ese banquete eucarístico para poderlo reconocer
y que podamos ser testigos de esa verdad y de ese anuncio. Que no nos dé miedo anunciar lo que Jesús ha hecho con nosotros y que no nos dé miedo ser ese apoyo para los demás, sin aplastarlos, sin demejorarlos, al contrario, creyendo que cada uno de nosotros tiene un tesoro escondido en su corazón y nosotros podemos ser esas personas que le ayudemos a los demás. Así que oremos por aquellas personas que no creen en Dios, para que se acerquen a la Eucaristía y puedan encontrarlo y puedan vivir en la experiencia. Y oremos también para que cada uno de nosotros encuentre ese tesoro escondido que tiene en su interior y lo ponga a trabajar para el bien y para la salvación de las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.